Hola zaragocistas, este sábado hay una cita muy importante porque hay una protesta, como sabéis, a las 3:15 es la convocatoria y la petición también de acceder al estadio 10 minutos tarde. Yo acudiré, animo a ir también, pero también respeto a quien prefiera no participar y no por ello es menos zaragocista o siente menos la situación que hay y que lamentablemente pues hemos podido ir viendo, como he comentado en vídeos anteriores, pues me preocupaba más esa situación económica y social que un marcador concreto, pues a pesar de estos últimos partidos que han sido bastante pobres en cuanto a juego y a, y a resultados. De hecho, con este nivel del juego y con 17 goles a favor en 23 jornadas, para mí lo destacable y lo sorprendente es que estemos todavía 6 puntos por encima del descenso y en una situación mucho más holgada que no la temporada pasada, que era una situación angustiosa. Con respecto a la protesta, pues es evidente que algún momento esto tenía que estallar, que romper por algún lado, porque la gente tiene paciencia, pero estar 9 años aguantando miseria deportiva y económica, pues al final tiene que salir por algún lado. Y yo lamentablemente tengo unas sensaciones bastante similares a las que tuve en el verano de 2014, cuando estaba Víctor Muñoz en una rueda de prensa a punto de llorar, y que yo pensaba que ese verano desaparecía el Real Zaragoza, y ahora mismo tengo esa sensación también con esta liquidación de la plantilla que se ha iniciado y que tiene toda la pinta pues de intentar reducir al máximo lo que es la masa salarial, salvar la temporada como se pueda y en junio pues ya se verá lo que se hace. Hay algunos movimientos que tienen más lógica, como el de Adrián, un jugador que juega poco, que cobra bastante. Otros, como el de Guada, son menos comprensibles, sobre todo si se va al líder de la categoría y donde el Agudo pues que lo va a hacer bastante bien, porque es un equipo que su estilo de juego se le acomoda bastante bien a lo que él puede hacer, pero yo creo que el foco no está ahí en Torrecilla, por mal que lo pueda hacer, por cosas criticables que le podamos decir. Va a ser más de lo mismo, que los responsables están arriba, que está un interlocutor que nunca da la cara, que se llama Cuartero. Hay una junta directiva que son los grandes caciques de Aragón, por otra parte, y que están dejando morir al club. Llevan años haciendo lo mínimo imprescindible para que se mantenga, y es una decadencia total y absoluta a nivel deportivo, a nivel económico, y el estadio, como leí en Twitter, es una metáfora de esto, pues un sitio con mucha historia pero que se cae a pedazos. En ese sentido, pues yo siempre recuerdo que todo este empandillo, toda esta decadencia empezó con una operación política que trajo un nuevo accionista mayoritario, un nuevo presidente que prometió muchas cosas y que ha hundido al club, y que hay otros equipos como Osasuna, la Sociedad, que son operaciones políticas quienes le salvan de situaciones muy similares a la que ahora mismo padecemos. Volviendo al tema del sábado, vamos a ver cuánta gente podemos ir, qué repercusión tiene, porque ya vemos que en los medios de Zaragoza se les puede llamar claramente cómplices de la directiva, no ya Heraldo, que tiene al este hombre, al Yerza, ¿no? Ahí metido la familia, pero el resto de medios hacen un seguimiento pues muy escaso de todo esto, lo difunden poco, no sé si hay que pagar favores o es gente que, bueno, no le alcanza para mucho más, pero si desaparece el Zaragoza, desaparece de lo que hablan, de lo que escriben y demás. También
quiero hacer un último comentario sobre medios como Adainfo, que es lo que pueden decir ahora cuando llevan años y años, pues con un relato tendencioso sobre la afición del Zaragoza, de que es una afición aborregada, que no se mueve, que hace el caldo gordo a los caciques y demás. De esta movilización pues vuelven a quedar en evidencia como quedaron con el asunto del consenso político que hubo hace unos meses para pensar un nuevo estadio, que por otra parte, bueno, puede ser un poco frívolo hablar de esto cuando está en juego la supervivencia del club, pero no es ningún capricho, sino que ya es una cuestión de seguridad, no es otra cosa que un recinto donde van 25.000 personas cada 2 semanas debe de reunir unas mínimas condiciones. Ahora algunos quizá que vuelvan a la Romareda después de 16 años de que no van para ver jugar a la selección aragonesa, quizás se les caiga la cara de vergüenza de ver cómo está el estadio y cuál es la postura que está manteniendo, como siempre, desde esa falsa superioridad moral, que es lo que les vale para todo. Con la superioridad moral van, y no importa que no tengan ni idea de lo que están hablando, que la superioridad moral lo suple y lo hace que tengan razón y que estén siempre por encima esta gente. Es un problema menor comparado con lo que tenemos enfrente, que es la supervivencia del club, pero también podrían haber elegido ponerse de lado de la afición, diferenciar afición de directiva, pero nunca lo han hecho. Venga, bueno.